Estimada Salomé, sea bienvenida a este espacio de tutoría. Vamos a iniciar con las observaciones, recomendaciones que se pueda brindar a la información que en este momento usted va a manifestar sobre su caso de estudio. Salomé, usted es integrante del grupo número 3. Salomé, le escucho. Grupo 2, Salomé. Sí, no, grupo 2, verá, el cambio de estudio, le cambié de caso. Y ahora es un niño con discapacidad, considero, con autismo grado 1, tiene 7 años, tiene adaptación curricular y todo, pero no posee el carnet de discapacidad. En el proyecto de vinculación hemos visto qué test podemos aplicar, como la entrevista a los padres. Yo le opinaba que a mis compañeros sea una guía de observación, el test de habilidades funcionales, el test de funciones básicas, el HTP también yo creo que sería bueno aplicarle de personalidad. Y también el proyecto de vinculación está adelantando con información de qué es, qué es el autismo, qué es grado 1, los datos generales, y quisiera ver si ya podría empezar a trabajar con los papás para sacar más información. Estimada, estimada Salomé, la siguiente información que le voy a brindar le va a dar puntos claros y claves sobre el accionar de usted y su grupo. Me dice que ha cambiado el caso, necesitamos esa información actualizarla en función de la primera parte de la información que yo había solicitado. Si cambiaron el caso, también ya actualizaron el consentimiento informado, debería estar Sí, ya está actualizado. ya está el consentimiento, solo que está con fecha de octubre. No sé si pasaría algo De respecto a eso. octubre, ¿con qué otra fecha de octubre? Porque igual, Yo no igual le puse estamos, número. Yo no le puse número, yo no le puse en octubre todavía, solo puse octubre y no rellenó ni la mamá ni yo el día. ya, otra Para poder situación. preguntarle a usted. Ya, otra situación, la solicitud de autorización corresponde al mismo centro o a la misma institución. Sí, sí, es en el mismo centro. Sí, Ya, ahora, la información que usted me brinda sobre los instrumentos que servirían para recolectar información está en lo cierto. Necesitamos aplicar ya instrumentos. La semana anterior se hizo una revisión de la matriz que yo había solicitado que se complete en cada grupo. Yo le sugiero, estimada Salomé, de la información, del conocimiento que usted tiene sobre el caso de estudio, la información que pudo brindar la madre de familia o el tutor, necesitamos determinar una sola área del desarrollo que sea más significativa y en la cual nosotros vamos a hacer la intervención. ¿Sí? Si hablamos de TEA grado 1, compromete a muchas áreas del desarrollo, ¿sí? Que podrían estar afectadas. De lo que usted me da la información, el área de las habilidades sociales, tengo entendido que pretenden ustedes investigar. Si es así, a mí me necesitamos, gustaría más enfocarme en la conducta, en lo ya, conductual, por que yo lo que creo le, que es enco- donde tiene más le falencia. escuché habilidades sociales, Sí, también, o sea, ya. A sabe que ver, la persona con entonces, Salomé, discapacidad usted y intelectual su tiene grupo que... deberían determinar qué área, porque los instrumentos que ustedes vayan a seleccionar, un test, una escala, un cuestionario, o de igual manera construir una guía de observación, una entrevista semiestructurada, tiene que ser específicamente para indagar sobre la conducta que usted mencionaba, ¿sí? Serían los comportamientos típicos de un niño con el diagnóstico de TEA, determinar el grado de afectación de estos comportamientos típicos. Estos resultados nos deben orientar también en conjunto con los resultados de la triangulación que se obtenga de aplicar una guía de observación para el docente como para la madre de familia, ¿sí? Y determinar qué podemos trabajar para mejorar, ¿sí? El desenvolvimiento del estudiante en función de los comportamientos que usted haya identificado. Por lo pronto, Salomé, de ustedes tengo la novedad, la tutoría anterior no creo que se les dificultó conectarse, no hubo un pronunciamiento por parte del grupo, pero necesitamos que me entreguen la información sobre el test, escala o cuestionario que Verá, ustedes han yo tengo sugerido. todo eso, yo tengo todo eso y, mira,
Aunque le interrumpa, yo tengo todo eso ya hecho, tengo la encuesta, que es el test de funciones básicas, una entrevista para los padres, el test de Raven de matrices, que evalúa la Ya, capacidad intelectual general o verbal y el razonamiento psicoanalítico, el ya. test de inteligencias múltiples de Howard Gardner, el test de habilidades sociales, el test HTP que le mencionaba y la guía de observación que yo creo que quedaría mejor antes de hacer una entrevista a los docentes. Y le igual le subí en el drive, no sé Ya, si sí, usted igual estoy puede revisando ver la información del equipo o le 2. envío. Salomé, Sí, escúcheme esta observación y sugerencia. Son muchos instrumentos ya, que usted pretende aplicar para evaluar al caso. Me parece adecuado, pero por las características del proyecto, que es la gestión integrada, para hacer una intervención con el estudiante, con el contexto escolar y familiar, yo le sugiero, porque también tenemos tiempos, fases que cumplir. Les sugiero seleccionar gracias. un instrumento para cada uno de los informantes, así como yo les envié la matriz. Un instrumento para aplicar al estudiante, otro instrumento para aplicar al docente y un tercer instrumento para aplicar a la madre de familia. Únicamente tres instrumentos, pero que están enfocados a la misma área que va a evaluar con el estudiante. Si al estudiante le va a aplicar un instrumento para conocer los comportamientos en función del TEA, la guía de observación debe también tener en su contenido preguntas o ítems que hagan referencia a valorar el comportamiento del estudiante, tanto en el contexto escolar como también la guía, que puede ser similar y podría apoyarse para hacer modificaciones en el contenido que sea un poco similar, podría apoyarse de esa manera, pero para el contexto familiar. Únicamente tres instrumentos, Salomé. ¿Y en el instrumento para el niño podría ser el HTP o usted qué El me HTP recomienda? es un test proyectivo que exactamente para valorar el comportamiento del TEA no recomiendo. Yo sugiero tal vez un test de funciones básicas, a ver, valorar la parte de las funciones básicas, del desarrollo del lenguaje, del área social, ¿sí? Porque un test proyectivo es muy subjetivo, mi Entonces el de estimada Raven de Salomé. matrices, ¿no? No, Y el el test de de matrices Raven. progresivas de Raven es para valorar el compromiso cognitivo, el nivel de coeficiente, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos Ya. el caso de un estudiante con TEA, aún no tiene la carnetización, tal vez no la obtenga, no sabemos, ¿no? Pero el test de Raven me permite determinar su nivel en la función cognitiva. ¿Usted considera que esa es un área que podrían ustedes valorar? Entonces trabajen en el área cognitiva y valoren tanto para el docente con la guía de observación el desarrollo del área cognitiva del estudiante y con la mamita también en la guía de observación con contenidos para valorar el área cognitiva. No sé si me está comprendiendo, Ya. estimada Y Salomé, esos tiene que resultados ser cuando le una entrego. sola área. Ya. Entonces las funciones básicas, mejor, yo creo. También para que se les Ya. facilite a ustedes en la selección de estrategias prácticas concretas, porque esas se van a observar, ustedes las van a poner en práctica en la fase final de socialización, cuando usted socialice y nos muestre a través de un video cómo realiza el ejercicio, la aplicación de una estrategia con el niño, luego con la familia, luego con el docente. ¿Sí? Ya. Salomé. Entonces, actualicen esa información, llénenme nuevamente esta matriz que yo la semana anterior había compartido y determine exactamente el instrumento para el niño, el recurso que va a aplicar a la al representante y también al padre, al docente. ¿Sí? Y yo también las preguntas y todo lo que vamos a aplicar, lo subo igual en Sí, el en drive. esta tutoría Ya. ya reviso las preguntas. Eso sí eh, tenemos igual. Sí, estas preguntas tienen que ser, y yo hago la orientación para que ustedes se les pueda facilitar el trabajo, la elaboración de los recursos, ¿no? Y les decía, son dos contextos distintos, el familiar y el escolar, pero si yo voy a aplicar una guía de observación, ¿sí? Es para conocer lo mismo, solo que el contexto cambia. Entonces, habrá que ajustar algunas preguntas de acuerdo a los contextos que podrían ser diferentes, pero sí algunas similares, ¿ya?
Entonces apoyémonos Ya, en un porque buen igual en recurso el drive elaborado. está subida la guía y la observación, y la De, guía y la ya, encuesta que queremos aplicar. también de igual Tal vez manera le nos podría sugiero que revisar. no tenga, no sea tan extenso, porque si tiene, digamos, 20, 30 ítems, para al momento de sistematizar esta información, le va a resultar muy largo el trabajo de sistematizar y para hacer la triangulación de datos de igual manera, ¿sí? Entonces, para que ninguno Ya. de los dos Y recursos sí, como ya, que vayan en diferentes yo le direcciones. podría, y yo le podría molestar otro día para preguntarle si ya está bien para empezar a aplicarle. Claro, sí. Yo la semana pasada algún grupo me envió la información el día lunes, revisé y les he visto bueno para que ya, sí, por ejemplo, usted tiene una entrevista sobre la de discapacidad de conducta, dice aquí, pero aquí es más una anamnesis, mi estimada Salomé, y tiene varias áreas, comunicación, rutina diaria, conductas problemáticas. Por ejemplo, usted aquí tiene varias áreas. Y yo le sugiero, tome solamente una de ellas y elabore una guía o una entrevista semiestructurada con unas 10 preguntas como sugerencia para una de estas áreas, no para todas, porque luego cuando usted plantee su propuesta de intervención, deberá armar estrategias para cada una de estas áreas. Sería muy extenso el trabajo y sobre todo para socializar le comprometería mucho tiempo, estimada Salomé. ¿Sí me está comprendiendo? Ya. Sí, 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 le comprendo, doctora. Ok. ¿Alguna pregunta adicional tal vez? No, doctora, ya le molesto entonces, cuando la tengamos No, otra vez realizada. Salomé, no molesta, no interrumpa, no interrumpe, tranquila, sino que yo quiero que usted vaya con la idea clara, Salomé, de que es centrarnos en un área del desarrollo del estudiante, ¿sí? De su caso de estudio. Eso es todo, estimada Sí, Salomé. Y en función de eso, aplicar un test, una escala que sea precisa para valorar esa área. No que me arroje resultados de ya, otras áreas, precisa para esa área, ¿sí? ya, ya, doc. Salomé, le comprometo para que se comunique con el resto de integrantes del grupo 2 y puedan trabajar, por favor, lo antes posible para que ya estos próximos días hagan la aplicación de los nuevos instrumentos que van ustedes a seleccionar y a construir, ¿sí? Sí, yo ya las pongo a trabajar, no se preocupe. Ya, Salomé, Ya, un doc. gusto. Gracias, Salomé. Muchas Puede gracias. retirarse. Igual, Gracias. gracias. Buenas noches, Evelyn. ¿Me escucha? Buenas noches, sí. Bueno, Discúlpeme un ratito que estoy admitiendo a sus compañeras. Brittany Valareso, Alba sí. Burbano no está. Hay una persona, si es que escribe en su grupito, estimada Evelyn, hay una persona que está como usuario de Zoom. No sé si corresponderá a una integrante de su grupo. Sí, es Melissa Morena. Ya, usuario de Sí, Zoom. se sabe conectar con ese. Ya, bien. Hola, buenas noches. Que tal vez tendría dificultad como tal para conectarse porque estuve conectada desde las 7 y no me Brittany, salía. Brittany Evelyn y me dice Evelyn que la persona que está como usuario de Zoom es Melissa. Sí, Bienvenidas, sí. estimadas maestrantes. Sí, qué gusto poder saludarles. Espero que se encuentren muy bien. En esta tutoría, estimadas maestrantes, vamos a proceder a la revisión de los instrumentos que ustedes han sugerido para aplicar tanto al docente como al padre de familia. Tengan la bondad, por favor, pueden compartir pantalla para hacer la revisión respectiva y dar sugerencias de ser el caso, ¿sí? Si no, ustedes contarían con el visto bueno para que procedan ya a la aplicación. Coménteme, por favor. ¿O tienen alguna duda antes de empezar, Evelyn, Melissa, Brittany? No, espérenme un minutito. Que ya. Permítame un ratito hasta que compartan el documento. Ya.
Bien, les escucho, estimadas maestrantes. Coméntenme. Bueno, para esta semana nos dijo que podíamos aplicar el test para el niño. En este caso fue el test A2 y se lo realizó el martes. Sí, el martes. ¿Ya lo aplicaron Con... ustedes? ¿Ya lo Sí, ya lo aplicamos. calificaron? Sí, también. Sí. Ve una cosa, antes de todo eso tenía que calificarnos lo que es la entrevista. Necesito revisarles en esa tutoría, es precisamente para revisar las entrevistas. Sí, Ah, ya listo. sí, luego de esa tutoría doy algunas sugerencias para la entrevista y ustedes ya la siguiente semana podrían aplicarla, estimadas maestrantes, ¿sí? A ver, Ya. permítame un ratito nada más. Ustedes tienen, a ver, está Evelyn, Brittany y Melissa. Su caso es un caso de CONTEA grado 2. ¿En qué área se centraron para trabajar? Habilidades sociales y lenguaje. Ya. Los resultados que arrojan, ¿qué nivel se encuentra del test para el estudiante? Ya, Autismo. sí, el test como tal es A22 en las cuales está, se corrobora que el niño tiene autismo y ahí está también lo que son varias dificultades. Al momento que proyecta el test, ahí se ve que tiene comportamientos repetitivos y todos esenciales netamente para hablar el lenguaje y las habilidades sociales. Pero ahí está, que ya está calificado y todo. Lo que nos falta como tal es hacer la interpretación porque queríamos ver de cómo si nos daba alguna sugerencia o algo. Ya, pero en este caso es su nivel, según el test, es un nivel que requiere un gran apoyo para estas áreas o no es el apoyo tan significativo. Sí, sí es un apoyo un poco significativo como tal, ya que, por ejemplo, en las habilidades sociales sale un número alto, eh, o sea, quiere decir de que está deficiente para las habilidades sociales. Y lo mismo para el lenguaje. Muy bien. Ahora vamos entonces a pasar, les faltaría solamente hacer la interpretación. Esta interpretación la podemos ir trabajando conforme ustedes también van avanzando en la aplicación de las entrevistas. Esta entrevista está dirigida al representante. ¿Cuántas preguntas está estructurada la entrevista? 10 Ya, preguntas. bien, la primera pregunta. Ya, segunda pregunta. Siguiente. Bajemos, cuarta pregunta. Quinta pregunta. Bajemos. Bajemos. Séptima, octava pregunta. Ahí nomás, por favor. La pregunta 8 y la pregunta 9 sugiero colocarlas inicialmente, porque la pregunta 8 nos da la posibilidad de que la madre o representante exprese ya un poco sobre esta dificultad que tiene su niño, incluso desde cuándo tiene esta dificultad. Tenemos que agregar en alguna de estas preguntas iniciales, ¿sí? Que nos comente el representante desde cuándo notó que el niño presentaba estas dificultades en su retraso en el lenguaje o estas dificultades relacionadas al entablar una relación de juego o de compartir con otras personas, ¿sí? Entonces, Esa pregunta pregunta 8. la agregamos.
o la No cambiamos, agreguen, perdón. adáptenla a una de estas preguntas, sea la 8, Ah, ok. ¿sí? La 8 podrían Ujú. adaptarla para conocer desde cuándo, ¿sí? De lo que usted recuerda, desde cuándo su representado mantuvo dificultades para comunicarse. La pregunta 9 la podríamos direccionar con aquello, ¿no? Eh, Generalmente, ¿cuáles son las formas de comunicarse de su representado? Ustedes ya dan algunas opciones para que el representante elija, entonces creo que eso es suficiente. Ahora regresemos un poquito a la parte superior. Ya, ahí nada más, ahí nomás. Ujú. Falta agregar en una de estas preguntas si el niño se comunica con mayor fluidez o depende, su comunicación depende de la presencia de un miembro de la familia. Por ejemplo, hay niños con estas características de diagnóstico que cuando está mamá o algún integrante de la familia interactúan más. Pero en cambio, cuando está en el contexto escolar, no lo hace en presencia de la maestra y con las características del caso que conocemos, ¿no? Es posible que tal vez interactúe más con una persona del contexto escolar que con otras. De igual manera, en la familia podríamos identificar con qué integrante de la familia interactúa más, ¿sí? Ahora, de Ya, la sí. repetición de palabras y frases está bien. Tengo una pregunta y también sugerencia para que revise. Estas preguntas se me hacen muy, muy parecidas a lo que podemos encontrar en un test. ¿Se apoyaron en el test que aplicaron al estudiante para también armar esta entrevista? No estaría mal, sería una buena opción. Sí, lista porque, como les digo, muestra falencias en las habilidades sociales y en el lenguaje, entonces como tal, observamos por ahí con los resultados que aparentemente los ítems que salen altos, entonces para poder buscar por ahí las preguntas. Ya, ahora, también, no sé si tal vez bajamos un poquito, es importante conocer qué estrategias, podemos decirlo así, ¿no? ¿Qué estrategias aplica la familia para motivar a la expresión, ¿sí? Del lenguaje, ¿no? Al uso del lenguaje en el estudiante. A ver, vamos a ver dónde le podemos colocar. Aquí, sí. Aquí habla del comportamiento. Podríamos más bien aprovechar esta pregunta. ¿Qué estrategias utiliza para motivar al niño, ¿sí? A a dialogar o a participar y a participar de actividades con con sus pares, ¿ya? Y la pregunta, ¿ha anotado cuáles funcionan o anotados si funcionan, si son efectivas? Esa palabra funciona la podemos omitir y reemplazar por efectivas. ¿Han resultado efectivas? ¿Sí? Entonces queremos conocer esta pregunta con las anteriores, cuando hagamos la triangulación, nos van a dar nos van a dar mucha información y vamos a poder plantear estrategias que se ajustan directamente a lo que la familia trabaja ya y que podemos incluso fortalecer esas estrategias o también nos da la posibilidad de orientarle a la familia a tal vez a aplicar una estrategia de otra manera que le pueda resultar más efectiva. ¿Sí? Considero que está bien y con estas sugerencias podrían ustedes hacer los cambios y aplicar al representante. Pasemos por favor a la entrevista para el docente. Yo les había sugerido que aprovechen esta información y nada más que ajustarla al contexto escolar. ¿Lo tomaron en cuenta? Ya, bajemos. Sí. Sí, como tal, ¿Sabe? las falencias que nos menciona un poco la docente según el contexto,
si se observó eso, o sea, si se notó lo que nos mencionó la docente para poder hacer las preguntas. Ya, bajemos. Esa está muy bien, ¿sí? Algo parecido a lo que le sugerí con la familia, la pregunta 6. Si es que el estudiante tiene mayor facilidad para interactuar dependiendo de con qué integrante de la familia está. Ujú. Doctora, disculpe, la compañera Alba de nuestro grupo se encuentra en sala de espera. Gracias por avisar. Alba, a ver, Rosita, Michelle, Melissa y Lady, no están en sala de Sí, espera. Solo tengo 4 compañeras, pero es del siguiente grupo. Rosita, Michelle, Lady, y ahora solo tengo 3. No sé si tal vez tal vez el internet. eh, que revise a Mm. qué enlace se está conectando. A ver, considero que sí, están muy específicas para el contexto escolar. ¿Sabe? En la pregunta 10, permítame completar la lectura. Un poquito la pregunta 7 para revisar. ¿Ya? Sí, me parece adecuado. Sí, muy bien. Esta tiene visto bueno para que la puedan aplicar. ¿Sí? Solamente con la Sí. pequeña sugerencia. ¿Brittany decía algo? Ya. Sí, entonces modificamos directamente la de los papás. También Ajá. está para aplicarla, ¿verdad? Sí, y ya está. Pero una vez de que la modifiquen, suba por favor a las primeras preguntas del contexto escolar al docente tutor. Y nada más, por favor. Ya. Aquí también coloquemos en la pregunta 2. Mencione las palabras o las frases. Cuando usted le pregunta, ¿suele repetir palabras o frases escuchadas en clase o de otros contextos? Si es así, ¿en qué situaciones? Y menciónelas, por favor. Y mencione las palabras, ¿sí? Para saber, eh, y también esto, pregúntenle a la mamita en algunas de las preguntas, para saber si estas palabras coinciden con el contexto familiar y son las mismas que las repite en la escuelita, ¿ya? Profe. Aquí. Ajá, exacto. Ya, sí. ¿Tienen alguna pregunta, Evelyn, Brittany, Melissa? ¿Alguna pregunta adicional, estimadas Eh, maestrantes? Mire, hagan estos sí, cambios. Si es que ya los tienen a los cambios, el día lunes ustedes podrían enviarme con estas modificaciones para yo darles el visto bueno y puedan aplicarlas. O si es que ya pueden hacer los cambios y tienen la posibilidad de aplicar el día de mañana o tal vez el fin de semana, si es que el caso de estudio tiene mucha cercanía con alguno de ustedes, con la persona que está a cargo del caso, podrían también ya adelantar la tarea. ¿Sí? Entonces la tarea será al día lunes únicamente, profe. Eh, a ver, yo les doy la sugerencia porque ya ahorita con el visto bueno harían los cambios y ustedes la siguiente semana, según sus tiempos, antes de la siguiente tutoría, ya deben presentarme estos resultados porque ahí les doy otro recurso para que ya vayan realizando la sistematización tanto del test como también de estas 2 entrevistas, porque ya empezamos con la triangulación de datos. ¿Sí? Claro. Ya. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna duda tal vez? ¿Está sí, comprendido? en referente, sí, todo está comprendido en el hecho de las entrevistas. Pero al momento de calificar el test, ¿sería para la otra tutoría? Si tienen, bueno, sí, podríamos revisarlo a ver cómo los podemos sugerir para interpretar. Y si es que, bueno, voy a ver algún tiempo,
Tal vez podríamos hacer, ¿qué disponibilidad tienen ustedes para hacer una pequeña reunión antes de la tutoría? Si es que ustedes aplican estos instrumentos, no hay novedades, la próxima tutoría nos quedaría el tiempo para revisar la interpretación del test. Ahí entonces, mejor sería la otra semana para poder hacer con la interpretación ya junta con el test y esta entrevista. Sería Ya, mejor. muy bien. Si tienen datos adicionales, observaciones que van a surgir de la aplicación de estos dos instrumentos, por favor, siempre tengan a disposición o una hoja en blanco, su cuaderno de apuntes y por alguna pregunta que surja algo adicional que no esté, por favor, toman nota, ¿sí? Ya, profe. Ya, profe, gracias. Muy bien, a ustedes, que tengan una buena noche. Pueden retirarse. Muchas gracias. Disculpen, estos Gracias. documentos tienen que subirlos a su carpetita, ¿sí? Ya cuando estén modificados. Ya. Gracias. Que Listo. estén muy bien. Michelle, buenas noches. ¿Me confirma si me escucha? Sí, sí, la escucho. ¿Usted tal vez me escucha? Sí. Sofía, a ver, usted es Michelle Condol. Michelle, usted Sí. trabaja con María Paula, no está en la aula, María Paula, Sofía Espinosa y Samantha Vega. De su grupo Mm, únicamente está usted, estimada Michelle. Tiene, por favor, la sí. documentación correspondiente a los instrumentos que va a aplicar al docente y al tutor, al docente y representante para revisarla, estimada Michelle. Que ya tienen que estar realizados, porque ya los No, apliqué. vamos a revisar para dar sugerencias y la siguiente semana ya tienen que aplicarlos. Si tal vez usted ya aplicó, habría que revisarlos porque aún no tenían que O aplicarlos sea, va a solo con revisar el visto. estructura hoy. Ajá, sí, Ya listo, ya comparto un momentito. muy bien. Ya, a ver. A ver, aquí tengo una guía de observación. Lo que nosotros vamos a evaluar son las habilidades sociales Ya, su caso, ¿qué diagnóstico de nuestro tiene? caso. Ya, para valorar nosotros las habilidades sociales tomamos en cuenta las variables de comunicación social, que es si es que hay contacto visual, con qué frecuencia establece contacto visual cuando se le llama por el nombre, el uso de la comunicación no verbal. Puede ser no verbal como gestos, expresiones faciales para indicar lo que quiere, cómo se siente. En conversación, si es capaz de iniciar y mantener una conversación lógica. Lenguaje verbal, si mantiene claridad y coherencia en su lenguaje verbal. Interacción social, que es interacción en otro, interés en otros niños, si mantiene interés en relacionarse o interaccionar con otros niños. Tenemos amistad, si es que es capaz de mantener relaciones de amistad con otros niños, reglas de juego, es capaz de seguir reglas de juegos en actividades grupales, o adaptación, si es capaz de adaptarse al entorno social y a los cambios. Tenemos también lo que es comprensión emocional y empatía, identificación de emociones, si es capaz de identificar, comprender sus emociones propias y de los demás. La capacidad de empatía, que si posee capacidad de empatía y de colocarse en el lugar de... Tomamos la variable de regulación de emociones para saber si expresión de emociones se expresa de forma verbal o actual, cómo se siente. Regulación de emociones, si es capaz de regular sus emociones en momentos de estrés o frustración, o si tiende a perder el control fácilmente. Esa sería la ficha de observación que nosotros realizamos. ¿Cuántas subdimensiones tiene? ¿Cuántos temas, subtemas? Tenemos comunicación social, interacción, comprensión emocional y empatía. Disculpe, estimada Michelle.
Bienvenida, María Paula. No le escucho muy bien. ¿Puede ayudarme nuevamente? ¿Cuántos ítems dentro de cada dimensión? ¿Cuántas dimensiones en total tiene? Tenemos 4 total. Ya, 4 dimensiones para valorar las habilidades sociales. ¿Me confirma su caso? ¿Qué diagnóstico tiene? Autismo grado 2 entrando a 3. Ya, muy bien. Esta guía usted ya la ha aplicado, por lo que pude notar, al docente. Sí, es una guía de observación porque nosotros estamos al frente con el caso. También Ya, tenemos una entrevista al docente. ya, estimada Michelle, me parece que podrían ustedes incluso adaptar esta guía también para la familia, para el representante. Una sugerencia O nada sea, más. aplicarle al representante. Ajá, podrían aprovechar el contenido porque lo que se valora son áreas y subáreas de las habilidades sociales, que es lo mismo, pero que queremos Ujú. conocer cómo el estudiante se desenvuelve y responde en el contexto familiar. Es una sugerencia nada más, Tenemos Michelle. aplicado el test de Vineland 3, tenemos aplicado. Aplicamos a los representantes, a la representante que es la mamá y también aplicamos en el área de la escuela, la docente. Y si hay incongruencias, porque el caso en su hogar, en su zona de confort es una cosa y en el aula es otra. Entonces, en ese sentido, sí hay un poco de incongruencias. Esto igual, estimada Michelle, si es que no, las respuestas no reflejan realidades similares, pues también nos da la posibilidad de, en la triangulación de datos, de hacer un análisis, ¿no? ¿Qué factores Ya. están predisponiendo para el desarrollo de habilidades sociales, digamos así, ¿no? Con mayor facilidad en el estudiante, en el contexto escolar, y esto que no se observa en el contexto familiar? Interesante poder identificar Ya. algún factor que ustedes podrían sugerir a la familia o sugerir al docente a través de estrategias que tienen que plantear para trabajar el desarrollo de habilidades sociales. ¿Sí está comprendiendo, Michelle? Entonces, si es que encontramos, habrá similitudes, qué bueno aprovecharlas. Pero si es que hay diferencias, esas diferencias me van a permitir plantear estrategias para trabajar habilidades sociales en la escuela y en la familia, Michelle. ¿Sí? Ya, magíster. Ok. Entonces, presénteme igual el otro documento. Este documento lo veo adecuado, bien para evaluar habilidades sociales, porque en las habilidades sociales Ya. participan muchos elementos. Ahora, coménteme, ¿qué aplicó a la madre de familia? Esta es una entrevista a la docente, la que le estaba proyectando. ¿Le O retiro? sea, usted aplicó una guía de observación, no le, porque Nosotros, a tenía ver, el documento que le indiqué fue una guía de observación que a la nosotros docente, hicimos, no, nosotros aplicamos al estudiante dentro del aula de clase, cómo se desenvuelve ella. adicional del No test. fuimos solo adicional del test y adicional de una entrevista a la docente. Ya. A la madre se le aplicó el test de BINAL 3 y en la escuela también se volvió a aplicar el mismo test. Bueno, entonces ahí ustedes han aplicado, a ver, si con la sugerencia de la tutoría anterior, la intención del proyecto de vinculación es decir, que ustedes generen estrategias que puedan ser pues ejecutadas y que queden como sugerencia para trabajar en familia y en escuela. Entonces, Sí. por la extensión del proyecto y por la disponibilidad del tiempo de todos los maestrantes, se orientó para que solamente seleccionen un instrumento por cada informante. Entonces, la sugerencia era de que seleccionen un test, una escala que ustedes ya la han aplicado el Vineland al estudiante. Perfecto, está muy bien. Ahora, quedó la sugerencia de que sea una guía de observación o una entrevista con contenido similar ajustada al contexto que se pueda aplicar por parte de ustedes al docente y al representante. Veo que hay un instrumento que sí coinciden los tres, que es el test de Vineland. Ujú. Este test, Sí. en las indicaciones del test, ¿ustedes pueden aplicar así a la población o tan diversa, aplicar a la madre de familia el test de Vineland y aplicarle al estudiante y aplicarle al docente? Lo que pasa es que la infante es la mamá. Nosotros aplicamos este test a la mamá directamente porque en las indicaciones del test de Vineland que no puede ser evaluado, se aplica a la mamá.
o sea, Ya, al cuidador. En este caso, la exacto. cuidadora fue la ¿Y cómo madre. hicieron ustedes para aplicarle y valorarle al estudiante? Nosotros al estudiante no le aplicamos el Vineland. Nosotros al estudiante, al test de Vineland lo aplicamos de acuerdo a la información que nos brinda tanto la docente en la escuela como la madre de familia, de cómo es en casa. Entonces ahí, en su caso, podría ser lo siguiente, estimadas maestrantes, que construyan una ficha de observación para que ustedes registren las habilidades sociales en el estudiante, en la escuelita. Y el test les podría ayudar que sea el mismo test para aplicar al docente y a la madre de familia. ¿Sí me están comprendiendo? Sí, y la guía de observación que mostré no Un nos sirve, solo test. La guía de observación la podrían ustedes que le, aplicar, o sea, ya está aplicada, la que le mostré hace un momento, la que le proyecté. pero esos son resultados que la mamita le brindó a usted o el docente le brindó a usted. No, nosotros observamos, esa guía de observación nosotros la observamos. Está bien, entonces ya tienen ustedes los recursos. Ya los han Sí, aplicado a los tres. Entonces quedaríamos así, lo que Michelle y pasa, María Paula. ya, Guía de observación al caso de estudio. El test de Vineland, tanto para el docente como la madre de familia. ¿Aplicaron entrevista? ya. Sí, una entrevista al docente, Ya, permítame por favor revisar. ya le muestro. Entrevista al docente, aquí está. Ya, dentro de la entrevista están las siguientes preguntas porque se trataba de evaluar lo que es el tema social, habilidades sociales. Solo habilidades sociales, exactamente. Ajá. Por ejemplo, que está tenido experiencia en el trabajo anteriormente con niños con TEA, y su respuesta es sí, coméntanos por favor cuál ha sido su experiencia y cuál es la diferencia que existe ahora que está trabajando con el caso. ¿Qué estrategias se utiliza ahora para evaluar las habilidades sociales de un niño y detectar áreas de mejora en el caso del estudio de caso? ¿Cómo se mantiene actualizado sobre las últimas investigaciones, enfoques en el campo del autismo? ¿Cuál es tu experiencia trabajando con las familias para reforzar las habilidades sociales en el hogar? Esto netamente es con el estudio de caso. ¿Qué estrategias utiliza para manejar la frustración de un niño cuando no puede comunicarse o interactuar como desea? En el caso de la niña. ¿Cómo adapta su enseñanza cuando un niño muestra resistencia a los cambios en su rutina? ¿Cómo gestiona situaciones de tensión o conflicto en el aula? ¿Qué papel juegan los apoyos visuales como horarios y pictogramas en su enseñanza? ¿Qué tipo de juegos o actividades son más efectivos para enseñar habilidades sociales como el turno de palabra, la empatía o la imitación? ¿Cómo aborda la enseñanza de habilidades de comunicación no verbal como el contacto visual y el lenguaje corporal? ¿Qué métodos utiliza si un niño tiene dificultades para expresarse verbalmente o comprender? Y esas son todas Ya, las preguntas. a ver, un ratito. Ya, las sugerencias es de que la entrevista tenga solamente 10 preguntas. Sí tengo observaciones. Esta Ya, entrevista tiene que estar, bueno, tiene que estar personalizada para las características del estudiante. Coménteme, ya. es estudiante, es niña, ¿verdad? Sí, es niña. Ya. Entonces tenemos que ajustar el contenido para el estudiante. Segundo punto, por favor, comparta la entrevista. Hablamos de la experiencia, hablamos también del manejo del niño, ¿no? Con autismo. Yo sugiero, para que ustedes tengan claro y se les facilite sistematizar una entrevista que tiene respuestas amplias, o sea, nos da contenido amplio porque son preguntas abiertas, que seamos más específicos en las preguntas, así como lo emplearon en la guía de observación. Estas estrategias ya se repite una pregunta similar en la parte inferior. Ahora, en la pregunta 3 considero de que la parte de la experiencia es importante y el hecho de que el docente esté a cargo de un grupo de estudiantes y del estudiante en sí que están ustedes analizando debe contar con la experiencia. Sugiero omitir esta pregunta. Bajemos ahora también. ¿Cuál es su experiencia trabajando con las familias? La 3 y la 4 es muy subjetiva. Si está ahí el docente, el profesional es porque tiene la experiencia y el conocimiento. Quinto, nuevamente hablo de estrategias para manejar la frustración, ¿sí? ¿Qué mejor colocarle en situaciones al docente, ¿no? Que él nos mencione.
Nombre, estimado docente, cuáles son las situaciones que usted ha observado que generan frustración en el estudiante. ¿Sí? Mencione las situaciones que generan frustración en el estudiante. Y voy hilando ideas. Luego de que mencione la siguiente pregunta, ¿qué estrategias emplea usted para responder a estas situaciones? Siguiente pregunta, ¿sí? Siguiente pregunta, de estrategias, del manejo de gestiones. También habría que valorar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del estudiante? ¿Cómo interactúa con el resto de compañeritos? ¿Sí? ¿En qué otras actividades participa? ¿Cuáles son las actividades o momentos del día que usted observa que el estudiante interactúa más? Incluso poder identificar eh, con quién frecuenta más el estudiante. Ustedes están analizando las habilidades sociales. ¿Con quién frecuenta más el compartir el estudiante? ¿Sí? Ahora, ¿qué papel juegan los apoyos visuales? ¿Sí? Podríamos incluso, el docente dice que son fundamentales para su enseñanza, pero ya le estoy anticipando de que eso, sobre eso tiene que responderme. Pero arriba ya pregunté qué estrategias, ¿sí? Entonces, los apoyos visuales, horarios y pictogramas que usted emplea, ¿le han resultado efectivos? ¿Sí? Incluso conocer qué le ha resultado efectivo trabajar con el estudiante para el desarrollo de habilidades sociales. Esa información les va a ayudar a ustedes a saber qué hace el docente y tal vez les responda, sí, hago esto, pero es a largo plazo. Bueno, entonces vamos a promover estrategias para ayudarle al docente, ¿sí? Bajemos, por favor, Sí. bajemos un poquito. Ya. Esta pregunta también es similar, la 11, a las estrategias. ¿Qué métodos utiliza? ¿Sí? La 10, ¿cómo aborda la enseñanza de habilidades de comunicación no verbal como el contacto visual y el lenguaje corporal? Ya está, es muy, muy, muy similar a la pregunta que también hablaba de estrategias. Yo les recomiendo tomar alguna ítem de la guía que han construido, que han aplicado, ¿sí? La veo muy útil y generen en Ya. función de esa información preguntas, porque aquí yo veo muchas preguntas Ya. similares. Aprovechen esa información que tienen en la guía, pero adáptenlas para indagar en el docente, ¿sí? Ya, Magíster. Ok, vamos, y a la familia no le he aplicado aún nada, ¿verdad? Solo la mamá, el Vineland. No, no se le ha aplicado nada a la familia porque generalmente, o sea, Luciana solo pasa con la mamá. Ya, hagamos las adecuaciones a esta entrevista, ¿sí? Ya. La siguiente clase, si es que pueden ya durante el transcurso de la siguiente semana presentarme, por favor, para que ya tengan resultados de esta entrevista que la van a modificar para aplicar al docente, ¿sí? O Y sea, los con esto, resultados serían las respuestas que nos brinda el docente. sí, las nuevas respuestas, porque hay muchas preguntas similares, hay otras preguntas que no responden mucho a nuestro interés por conocer, ¿sí? Y sobre todo Ya. piensen siempre ustedes, estimadas maestrantes, tenemos que triangular datos, ¿sí? Lo más conveniente es que los recursos podamos aprovecharlos para los contextos familiar y escolar que sean similares y ajustando los contenidos. Si es que aplicamos, por ejemplo, esa entrevista para la familia, sería similar, pero ajustando al contexto familiar algunos términos nada más. Ya, Ya. muchas Ya. gracias, Michelle y María Ya, Magíster, Paula. gracias. Esos instrumentos, por favor, igual cuando estén modificados, los suben a su grupo. Muchas gracias, que tengan un buen resto de Ya. noche. Gracias, Magíster, Gracias, igual. profe. Hasta Sí, luego. muy bien, hasta luego. Muy buenas noches. Rosita, ¿me escucha? Buenas noches, doctor. Sí, sí ¿Cómo lo escucho. está? Adriana también ya se suma. Adriana, buenas noches. También su compañera Lady es también parte del grupo. No.
Lidia, no. No, Lady no. Ya, Andrea sí. ya, Adriana y Rosita. A ver, déjeme ver quién más está en la sala de espera. No, no tenemos a nadie más. Bien, bienvenidas, estimadas maestrantes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, por favor, en la revisión de los documentos que ustedes van a aplicar tanto al docente como al padre de familia. Tengan la bondad de compartir el documento para dar las respectivas observaciones de ser el caso, sino que cuenten con el visto bueno para que puedan aplicar. Pueden compartir. ¿Puede visualizar? En este momento está empezando a compartirse, ahora sí. Bajen, por favor. Coméntenme algo, Rosita y Adriana. ¿Ustedes ya aplicaron el instrumento? No, aún aquí esto lo que pasa es que el Eh, papá de la, perdón, el papá de la nena pues se fue de feriado a Quito y todavía viene mañana. No, no hay ningún problema, pero el test ya le aplicaron al estudiante. No, porque hasta aquí se fue con el papá. Viene Ah, mañana. ya. Entonces les toca la Ajá. siguiente semana aplicar a los tres informantes, ¿sí? Para que no se retrasen, por favor. Claro, porque uno sube que no lo pudimos Ya. aplicar. Tengan la bondad. ya, Nuevamente, el estudiante, diagnóstico del estudiante y qué área seleccionaron. Autismo grado 2. Ya, área a trabajar, Eh, lenguaje. 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 Muy bien. Vamos con la entrevista al padre de familia. Ya, muy bien. El saludo está muy bien. Vamos con el objetivo. Ya, a ver, una pregunta. ¿Es niño o niña? Niña. Ya, y arriba dice, suba nuevamente. Tal vez pasó rápido que no le pude observar bien. Ah, ya, de su hija. Utilicemos solamente un término, de su hija o de su representada, ¿sí? Porque aquí está niña e hija. Un solo término en todo el documento, en cambio para el docente de la estudiante, ¿sí? Ya. Ya, pasemos por favor. Ahora sí, voy a revisar las preguntas. Bajemos, pregunta 3. Un ratito ahí, pregunta 4. Bajemos. Ya, bajemos. 7. Siguiente. Ya, bajemos. 10 preguntas, ¿verdad? Ya, estimadas maestrantes, tengan la bondad. Las siguientes sugerencias son relacionadas a algunas preguntas. Ustedes están elaborando un recurso para conocer el desarrollo del lenguaje. Entonces, la pregunta inicial de esta entrevista semiestructurada tiene que estar enfocada en eso, en conocer el desarrollo del lenguaje. ¿Cuál sería la pregunta inicial, estimado padre de familia? O bueno, que nos mencione con la pregunta concreta. ¿A qué edad su niña o su representada empezó a hablar? ¿Sí? No hablamos de balbuceos. ¿A qué edad empezó a comunicarse? Porque hablamos de lenguaje, de hablar, de utilizar el lenguaje. ¿Sí? Segunda pregunta.
¿Qué tan frecuente utiliza palabras? Veo que hay algunas preguntas que incluso habría que revisar el orden, porque usted esta de que tan frecuente utiliza palabras o frases para comunicarse con su hija. A ver, el padre de familia o como adultos vamos a utilizar muchas palabras y frases durante todo el día. Yo creo que esta pregunta debería estar invertida, ¿sí? ¿Qué tan frecuente su hija utiliza palabras o frases para comunicarse? ¿Ya? Vamos con la comprensión. ¿Su hija comprende cuando se le da una instrucción o se le pide algo? ¿Cómo reacciona? ¿Sí? Eso está bien de la comprensión. Bajemos. ¿Cómo reacciona? A ver, aquí podemos completar con algo. Eh, puede colocar el punto seguido. Eh, le repite una, una vez o varias veces también, ¿sí? Un poco de la frecuencia con que repite la instrucción para que ésta sea comprendida por el estudiante. En la pregunta 2. Queridas maestrantes, si ustedes prestan un poquito de atención en el contenido, hay que nada más mover el término hija al inicio, porque dice cómo se comunica generalmente, a ver, cómo su hija se comunica generalmente en casa. 2 puntos. El mediante puede quitarle también. Palabras, cómo su hija se comunica generalmente en casa. Con palabras, gestos, señas, dibujos u otros medios. ¿Ya? Respuesta 3, ya. ¿Utiliza alguna palabra o frase repetidamente para comunicarse con su hijo en casa? Esta es similar a las instrucciones, pero podríamos dejarla, ¿sabe? Y colocar algo aquí. Mencione cuál. ¿Sí? Entonces queremos saber qué palabra o frase el padre o la madre repite constantemente. Mencione la palabra o frase. Ya. Esta pregunta 5 no es muy clara porque habla más de conducta, no de lenguaje. ¿Sí? Esta creo que habría que revisarla. Esta no se ajusta mucho al pedido del lenguaje. La 6 también habla de emociones, área socioemocional. ¿Saben lo que podrían ustedes tal vez aquí colocar? Tiene autismo 2. Lo que les faltaría agregar, estimadas maestrantes, es eh, su hija, en cuanto al lenguaje, eh, tal vez si hablamos del TEA grado 2 emplea o si repite constantemente, no sé si arriba está o más adelante, si repite constantemente una palabra, ¿sí? Porque verán que la pregunta 4 dice si utiliza palabra o frase repetidamente para comunicarse con su hija. Pero, a ver, esta pregunta es si el papá repite o si la niña repite, porque sería al revés. La niña, la estudiante o su hija utiliza una palabra o frase repetidamente para comunicarse con usted o su familia, mencione la palabra o frase. Ahí es distinto. Lo que nos interesa conocer es la clase, el tipo de lenguaje que utiliza el estudiante, no lo que como un adulto podría repetirle varias veces a la estudiante, ¿sí? Bajemos, por favor. También podríamos colocar algo relacionado, a ver, bajemos si es que hay algo más. La 7 también habla de la parte social. Esta 8 ya está en la pregunta de las instrucciones, porque cuando el papá le dice una instrucción a la mamá, el papá se asegura de que le ha comprendido o no comprende, hay que repetirle más de una vez, y está en la parte inicial, también habría que modificar. Ahora, ¿qué estrategias utiliza usted o la familia para favorecer la comunicación con su hija? Muy bien. Esta pregunta 10 podría estar un poquito antes de la 9. ¿Con quién suele comunicarse más fácilmente? Con adultos, con niños, muy bien. ¿Sí? Mejoremos y omitamos estas preguntas que yo les estoy dando la sugerencia que no corresponden al área del lenguaje. ¿Sí?
¿Está comprendido? Ya no. Ok. Sí, doctor. Entonces, esta es la entrevista para la madre de familia. Yo les sugiero que hagan los cambios acá y podemos adaptar para el docente. ¿Tienen ahora para el docente para revisarles? Puede que podamos aprovechar alguna pregunta que le realicen al docente y ajustar el contenido para la familia. A ver, Lady González me dicen que no está con ustedes. Ariel y Estefanía tampoco. Mm, No. Ya. A ver, vamos con el docente. ¿Qué tan frecuente utilizar? Ya. Mencione, también coloque. ¿Qué tan frecuente utiliza palabras o frases para comunicarse la niña en clase? Mencione, por favor. Mencione las palabras o frases, ¿sí? Primero que responda, ¿qué tan frecuente utiliza palabras? No, no utiliza. Y si utiliza, mencione cuáles son, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta pregunta 2 podríamos aprovecharla para la familia. ¿Hay alguien más que pueda anotar para no pasarse de documento a documento? ¿Cómo se comunica la niña cuando comparte con el resto de familia? ¿Sí? Bajemos, por favor. Pregunta 3. Esta, miren, la que les sugerí en la primera parte con la familia. Pero en este caso, ¿cómo expresa la niña sus necesidades, emociones o deseos? Cuando no puede usar palabras. También, a ver, cuando no puede usar palabras, no. Dejemos nada más cómo expresa la niña sus necesidades, emociones o deseos. Eso es todo. Porque ya le estamos persuadiendo a decir que conteste, ¿no? Que no responde la niña. Ya, muy bien. Pregunta 4. Pero la pregunta 3 es similar a la 4. ¿La niña puede formar oraciones completas o se comunica principalmente con palabras sueltas? Mencione algunas de ellas. Bueno, dejemos un poquito ahí. Vamos acá. Bajemos la 5. La pregunta 5 podría cambiarse con la pregunta 2. ¿De qué manera se comunica la niña? Y luego de eso, preguntar cuáles son las palabras más frecuentes que repite. Luego de eso, preguntar qué, mediante pictogramas o qué, ¿sí? Bajemos. ¿Cómo reacciona la niña cuando no logra hacerse entender? Cuando no logra comunicarse, o más de hacerse entender. Cuando no logra comunicarse. Aquí también podríamos nosotros elaborar una pregunta o ajustarla, ¿no? La niña, si la niña comprende la instrucción que el docente da de una tarea, ¿no? La comprende y la expresa. Ya. Esta de que se mantiene buena comunicación, yo considero que podrían ustedes ajustar aquí, ¿sí? Si para la comunicación con sus pares, la niña, o más bien, ¿qué emplea la niña para comunicarse con sus pares? ¿Cómo es la comunicación de la niña para comunicarse con sus pares? Porque si considera usted que tiene una buena comunicación, yo diría que sí. Pero, ¿qué emplea la niña para comunicarse con sus pares? ¿Ya? ¿Cómo describiría la forma en que la niña se comunica habitualmente? ¿Ya? Mencione, bueno, ya de mencionar algunos aspectos, por eso es pregunta abierta, sigamos. Muy bien, también los cambios. También habría que preguntarle al docente. Dice, ¿qué tipo de apoyo considera necesario? Pero también preguntemos la acción que él ha realizado, qué tipo de apoyo ha brindado o qué estrategias ha utilizado para mejorar el desarrollo, para el lenguaje de la niña en el aula de clase. ¿Sí? Lo mismo también a la familia que preguntarle, ¿qué estrategias usted ha empleado para estimular el desarrollo del lenguaje en la estudiante?
en su hija. Esa pregunta puede ser similar en ambas entrevistas, estimadas maestrantes, ¿sí? Ya. Magíster, disculpe, la pregunta que dice, a ver, la que dijo acerca de qué ha hecho docente sería después de la 9, ¿no? Más o Sí, menos. casi al Para el final. Sería orden. la que cierre. ¿Qué estrategias usted ha empleado? ¿Sí? Antes de las 10, de la A pregunta 10. 10. Ajá. ¿Qué estrategias usted ha empleado para estimular el lenguaje en el estudiante? ¿Sí? También podríamos colocar aquí, ¿qué tipo considera, no qué tipo de apoyo? ¿Considera usted que el estudiante requiere algún tipo de apoyo para el comunicarse? ¿Sí? También es importante mencionar eso. Con estos cambios que usted haga a las dos entrevistas, usted la siguiente semana, no sé, podrían ya aplicar los recursos, por favor, para que también apliquen el test al estudiante. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Podríamos realizar los cambios, enviarle el drive para ver si ya estaría bien? Ya, me ponen un mensajito. De ser posible, podrían hacer los cambios tal vez y darme la información de que ya tienen en el transcurso de estos días, ¿no? O tal vez el lunes, por lo que estamos también con muchas actividades un poquito así ajustados de tiempo y no Sí. quisiera quedar mal con ustedes de que tal vez esperen una respuesta inmediata, ¿sí? Claro, entonces, digamos, para pues, reunirnos todas y tomar Sí, en cuenta las sugerencias, hacer los cambios y volverle a enviar para ver si ya está bien para ya. poder realizar Entonces, aplicación también. muy bien, el lunes, fecha máxima, ustedes hacen llegar eso para que ya apliquen antes de la siguiente tutoría, tener los tres recursos ya completos. Listo, magíster, hasta Gracias, Adriana. Gracias, Rosita. ¿Alguna otra Gracias, pregunta, tal vez? doctora. hasta ahorita creo que no, pero No, ya le escribí. Ya. Ok, un no, gusto doctora, por el saludarles. momento. Que Ujú. estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Bienvenidos. Estela, Joseph, Ariel. Espero que se encuentren muy bien. En esta nueva tutoría vamos a proceder a revisar los recursos que ustedes han construido para recolectar la información de sus dos informantes, tanto del docente como del padre de familia. Coméntenme qué tal les ha ido esta semana en la construcción de los recursos. Estela, Joseph, Ariel, ¿me confirman si me escucha? Sí, Ariel. ¿Me escuchan ahí? Estela, Joseph, ¿me escucha? Buenas noches, Listen. Yo le escucho un poco entrecortado. No sé si solo yo. La verdad es que yo les escucho súper bien. Listen, Pueden, tampoco no escucho muy bien las, la imagen. compartan el documento y voy dando las sugerencias, ¿sí? Tal vez sea algún problema de conexión que alguno de nosotros tal vez tenga. No se preocupen, yo sí les escucho muy bien. Sí,
escucho. Sí les escucho. Compartan el documento. Dice, ¿Sí, Ariel? Joseph, Estela, Ariel, a la bondad, por favor. Gracias. Está compartiendo el documento en este momento. dicen tal vez. Puede ser más, tal vez dice. Hola. Está empezando a compartirse, Ariel. Dicen, dicen buenas noches. Ariel, no observo absolutamente nada en la pantalla. ¿Puede compartir nuevamente, por favor? Tal vez dice. Comparta, Ariel, nuevamente el documento. Y el de compartir dicen tal vez pueda visualizar tal vez. A ver, vamos. Mis compañeros me mencionan que sí pueden visualizar. Puede visualizar tal vez. Aún no. Está empezando a compartirse, pero aún no observo. Que compañeros que siento la pantalla. Bueno, no sé, tengo esta novedad con ustedes. Los grupos que ya he revisado no manifestaron que tienen inconvenientes. Pero esperemos un momentito, a ver, ya se está compartiendo. Ya, en este momento puedo ver el documento. Bien, Nosotros sí ustedes, lo observamos. sí, ahora ya estoy observando, ustedes han trabajado las habilidades diarias. Ese es el área con la que van a trabajar todo el proyecto. Dicen yo no. Para- Ariel, ¿puede enviar el documento a mi WhatsApp, por favor, a mi número, Joseph? Envíen el documento para yo más bien compartirlo y voy revisando, ¿sí? Para que se les facilite. Le dicen no le escucho. Se escucha entrecortado. Yo ahora estoy viendo el documento. Puede bajar, Ariel, para ir revisando. Listo, listo. ¿Se puede especializar ahorita su dicen? Sí, sí, muy Ahorita bien. es. Y también los Listo. escucho muy bien a ustedes. Bajen, por favor. Sí, estoy bajando, listo. Tal vez. Visualizar tal vez dice. Ya, ahí vamos ahí un poquito a poco, ¿sí? Ahí. En total, Está ¿cuántos listening la ítems? Sí, tranquilos. Tengan la bondad, colóquenme en el chat, porque a ustedes en este caso los escucho ahora entrecortados, ¿sí? Colóquenme en el chat, por favor, cuántos ítems consta esta. Es una guía de observación, por lo que entiendo. Por la estructura, es una guía de observación, tiene una escala de frecuencia, entonces responde a una guía de observación, esta parte ya. Ahora, ¿cuántos ítems? Tiene una 16 escala dice. de. Es bastante. Esta es la.
Solo me dicen el otro instrumento. A ver, este lo aplicó Joseph a la docente. Muy bien. ¿Qué otro instrumento aplicaron ustedes? Tal vez dicen puede visualizar el otro documento. Sí, ahora está. Habilidades, áreas y subáreas. Pero aquí tenemos un documento que evalúa muchas áreas y solamente ustedes tienen que comprometerse con las habilidades de la vida diaria. Baje, por favor, Ariel. Baje, baje. Muy bien. Están de las habilidades de la vida diaria. Ariel, Estela, Carla, Sobre Joseph. ¿A quién aplicaron este instrumento? En este caso, Lisen se lo aplicó al caso de estudio, al niño. Es una fecha de observación. Sí. Ya. Vaya a la parte final de esta ficha. La escala. Quiero ver la valoración 1, que significa 2 y 3. ¿O está en la parte inicial? 1 no realiza, 2 está en proceso y 3 competencia desarrollada. Por lo que dice, significa que hay una competencia, hay una habilidad adquirida. Vamos ahora con el instrumento para la familia, el representante en sí. Lisen, en ese caso le presentamos la entrevista. Bueno, ya la apliqué la entrevista, pero aún no la paso a los compañeros. Yo Solo sé, le, dígame. sí, sería interesante que poder revisar esa entrevista, aunque usted la haya aplicado, porque necesito dar sugerencias. Ahora, Ya. no sé si tal vez la tutoría anterior yo di una sugerencia de que para optimizar los recursos, para que ustedes puedan hacer el informe del estudio de caso en este proyecto de vinculación viable y las estrategias sean concretas, solamente se comprometan con un instrumento por cada informante. Han hecho una guía de observación, ya la han aplicado al docente, veo que su contenido responde al interés por conocer las habilidades diarias, el desarrollo de las habilidades diarias en el estudiante. Segundo, han aplicado una ficha de observación al caso de estudio, también tiene una escala, me parece adecuada. Mi sugerencia para que ustedes luego en la triangulación de datos se les facilite hacer el análisis de la información, que la guía de observación la puedan adaptar y la puedan también trabajar con la madre de familia, con el representante. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí está comprendida la sugerencia? Perdón, dicen, la misma ficha de observación que se le aplicó al estudiante se le aplica a la madre de familia Exacto, Estela, pero o la del adaptando, docente. adaptando. O sea, la guía que ustedes me acaban de presentar de observación que la han aplicado al docente, podríamos aprovechar este recurso, adaptar algunos términos, ¿sí? Porque en el contexto familiar es diferente, para valorar ambos contextos, pero que el contenido sea similar. ¿Sí está Ahora yo estoy viendo una entrevista. La entrevista de igual manera, se aplicaron al padre de familia. Yo sugerí de que esta entrevista también, con estas 5 o 10 preguntas, lo que tenga en su contenido, sea aplicado al docente, pero ajustando el contenido o contextualizando para que me comprendan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablo de habilidades diarias, su hijo puede comer solo o necesita ayuda para usar los cubiertos. Esta misma pregunta puedo aplicarle en la entrevista con el docente. ¿El estudiante come solo o necesita ayuda para hacerlo? ¿Sí? Entonces, por eso les decía en la tutoría anterior, aprovechemos los recursos que tenemos para trabajar, al menos con el docente y con el padre de familia.
¿sí? Dicen, yo en Esta, este caso, bueno, la ficha de observación ya no le podría aplicar al padre de familia porque el padre de familia está con unos problemas familiares y ya no se encuentra con nos aquí. Por eso aproveché para aplicar ya la entrevista. entonces, esa entrevista la podríamos ajustar para aplicar al docente, estimado Joseph. Yo busco o sea, las estrategias más adecuadas para que ustedes como grupo, al momento ya de hacer el análisis en la triangulación, se facilita mucho cuando el recurso tiene contenido similar y se hace un análisis pregunta por pregunta. Sí, que en algunas respuestas van a coincidir similares, sí, en otras tal vez no, y a partir de eso generar un análisis y proponer estrategias para trabajar. No sé si me están entendiendo, Joseph, Ariel, Carla, Estela. Ayúdenme, por favor, si no pueden activar su micrófono en el chat Listen, comentando. tal vez no lo puedo escuchar muy bien, se entrecorta, Listen, tal vez puedes repetir tal vez. Ariel, yo le escucho perfectamente, pero no hay problema, yo repito. A ver, cortito. Este recurso de la entrevista, por las características que nos menciona Joseph, ya no es posible aplicarle la guía de observación al padre de familia, entonces podríamos aprovechar que ya tenemos un instrumento para la familia y adaptarlo para aplicarlo también a la docente. ¿Sí? Listo, gracias. Exacto. No sé si Dicen tal. entonces la ficha de observación que se le hizo a al docente ya no nos serviría, entonces, No, sí, 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 aprovechémoslo, pero eh, revisemos estas preguntas que usted ya las ha aplicado, Joseph, y ajustémoslas para que el docente nos conteste. claro, es claro, como usted nos comentaba que utilicemos tres instrumentos, entonces Ujú, sería que la entrevista se le aplique la misma entrevista a los padres y la misma entrevista a lo que es el docente, pero modificada. exacto, adaptándola al contexto escolar. Exacto, sí. Por eso les decía, hay que optimizar al máximo los recursos que ustedes tienen disponibles. Valoro mucho ya que ustedes han dado un pasito más de poder aplicar los instrumentos, pero al momento de hacer la sistematización, se les va a facilitar si tenemos instrumentos similares. En cambio, si aplicamos instrumentos distintos, incluso más de un instrumento a un informante, digamos, dos al estudiante, dos al docente, tres al padre de familia, ¿cómo realizo triangulación? Sería un trabajo muy complejo que les comprometería mucho tiempo, esfuerzo y llegar a un análisis así claro, concreto, con una respuesta, tardaríamos un poquito más de tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la pregunta uno y 2 ya le di sugerencias para el docente. Pregunta 3: ¿qué tanto apoyo necesita para vestirse o cambiarse de ropa? Aquí también tengo conocimiento de que en una institución especializada los docentes trabajan habilidades diarias, ¿no? Entonces, Joseph, si usted también con la experiencia que tiene actualmente del trabajo diario con personas con discapacidad, podríamos ajustar esta pregunta, ¿no? ¿El estudiante requiere apoyo para vestirse o cambiarse de ropa, para atarse los cordones, para, creo que serían las acciones más claras, ¿no? Que podríamos valorar en el contexto escolar. Respuesta 4, pregunta 4. El estudiante El estudiante va solo al baño. El estudiante, cuando hablamos de control de esfínteres, es de que el estudiante no tiene el apoyo del pañal. Sí, es muy diferente a decir, bueno, va solo al baño o necesita que lo acompañen, necesita que lo asistan en la limpieza. El estudiante requiere que le asistan en la limpieza, estimado Joseph, en el aseo personal cuando ocupa el baño. En este caso, no, Liz. No. Tiene problemas, sí, para limpiarse, pero no requiere mucha ayuda. Entonces, exacto, es diferente, porque si hablamos de control de esfínteres, él sí controla, Joseph, pero
¿Él sí controla esfínteres o tiene pañal? No, él no tiene pañal. Lo que pasa es que yo le hice esa pregunta por lo que el año pasado el niño comenzó a orinarse y no nos avisaba. Ya, pero actualmente no tiene ese inconveniente. Ya no. Entonces, esta pregunta 4 para el docente podríamos ajustarla de la siguiente manera. Lo que les mencionaba, ¿no? El estudiante acude al baño solo, ¿sí? Entonces podríamos colocar entre paréntesis para las necesidades, para satisfacer necesidades básicas de, en este caso podríamos ahí colocar los términos que emplean, sean específicos, los que emplean en el manejo de habilidades diarias, Joseph con la docente, para que ella pueda responder específicamente sí, si requiere apoyo o no, o sí algunos días, y si es que tal vez menciona en algunas ocasiones cuándo sí y cuándo no. También conocer eso. ¿Sí? ¿Están, por favor, tomando nota? Porque acá veo que no modifican. Sí, licenciado, sí estoy tomando nota. ¿Participa su hijo en tareas del hogar para recoger juguetes? Ahora, ¿participa el estudiante en la organización del espacio de trabajo? Por ejemplo, coloca su mochila en su stand, después de jugar, guarda los objetos, los legos. Si me van comprendiendo, tenemos que ajustar a lo que tenemos. Recursos, tiempos dentro de una jornada de trabajo, porque es diferente el tiempo y los recursos y la organización en una casa que en una escuela, ¿sí? ¿Qué tipo de tareas disfruta hacer y cuáles le resultan más difíciles? A ver, ¿qué tipo de actividades disfruta hacer o qué tareas? ¿Y cuáles le resultan más fáciles? Aquí también coloquemos cuáles les resultan más fáciles y cuáles más difíciles, ¿sí? ¿De qué manera usted lo motiva a participar en las tareas del hogar? Este es muy similar con las estrategias, con la pregunta 5 y la pregunta 8 están muy similares, ¿sí? Porque si hablamos de estrategias o rutinas para fomentar la independencia, a ver, una estrategia es de que tal vez trabajamos con el estudiante, si es que él luego de tomar los alimentos limpia su espacio, ¿sí? Tiene adicional un tiempo más para jugar con, pongo el ejemplo nada más, ¿no? Los Legos. Esa es una estrategia y también motiva al estudiante y refuerza una conducta que quiero que se fortalezca en el estudiante. Entonces, la pregunta 5 y la 8 están muy similares, ¿sí? Incluso mencionar de qué manera utiliza las estrategias, cuáles son las estrategias. La 8 está muy similar a la 5. ¿Reconoce los espacios de la casa o de la escuela sin dificultad? Aquí, pregunta 9. ¿El estudiante se ubica o más bien, o el estudiante conoce y se ubica en las dependencias de la escuela? ¿Sí o no? Bueno, eso no es una cosa. ¿El estudiante se ubica o no se ubica en las dependencias de la escuela? Mm, la pregunta 10 creo que es más de comportamiento, no considero tan oportuno preguntar. Más bien aquí podríamos preguntar, ¿el estudiante requiere apoyo para, eh, a ver si hablamos de habilidades diarias, ¿no? Para movilizarse hacia su casa, ¿sí? El estudiante requiere apoyo para movilizarse hacia su casa. A ver, ¿qué otra? ¿Pueden ustedes, Ariel, compartir nuevamente o Joseph, la guía de observación que aplicaron al docente? O incluso, perdón, la ficha de observación que aplicaron al caso de estudio. Ahí ustedes tienen varias dimensiones. Aprovechen esas dimensiones, algunas de esas dimensiones con su contenido y adáptenlo aquí para preguntarle al docente. Bueno, y en este caso, pues ojalá hubiese la posibilidad de que lo podamos aplicar al padre de familia algunas de esas preguntas que las estamos adaptando. No sé si tal vez me están comprendiendo. Hay que aprovechar el contenido de estos recursos que ya aplicamos al estudiante en sus contenidos y ajustarle lo que yo puedo preguntarle al padre de familia y al docente, porque tiene que haber
lo que yo valoro con la ficha de observación al estudiante tiene que también tener ese mismo objetivo y propósito. La entrevista semiestructurada que le voy a abordar al docente, como también la que le voy a abordar al padre de familia. ¿Qué aspectos considera que todavía necesita más apoyo o entrenamiento? ¿Qué avances ha notado en la independencia de su hijo en los últimos meses o años? Podríamos, con las preguntas que tienen ustedes similares, anteriores a esta, tal vez ajustar a una sola pregunta aquellas que tienen contenido similar para que queden en sí 10, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional, estimados maestrantes? ¿Tienen alguna pregunta? Joseph, Ariel, Carla, Estela. Dicen, de mi parte no le puedo escuchar muy bien. Tal vez la clase de hoy va a estar subida también a la plataforma. Claro que sí. Pueden colocar en el chat o activar sus reacciones. Está comprendida las observaciones o de igual manera luego pueden ustedes revisar la grabación desde el momento en que fueron admitidos a la sala y escuchar las observaciones. ¿Sí? La sugerencia es de que podamos adaptar el instrumento que aplicaron al padre de familia al contexto escolar, que sea ese mismo instrumento con contenido adaptado para aplicarle a la docente. Esa es la sugerencia, estimados maestrantes, ¿sí? Con esto estamos finalizando este espacio de tutoría. Agradezco a ustedes su participación y nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Buenas noches.